Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble, lleno de energía y con una sonrisa de oreja a oreja. Yo por mi parte estoy súper emocionada porque hoy tenemos un tema que, ¡ay, por Dios! No se lo van a creer. Prepárense porque la bomba, el bombazo, el notición del verano, ya explotó. Y sí, como vieron en el título, hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, amigos míos, Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, la pareja que nos hacía suspirar con cada mirada, con cada gesto, la pareja que pensábamos que era para siempre. Pues, parece que la historia tomó un giro inesperado. Y es que, como dice el dicho, de amor a odio hay un paso, o en este caso, de amor a sorpresa. Ya saben que aquí en el canal nos gusta mantenerlos al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestros actores y actrices favoritos. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este drama, en esta historia que nos ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Están listos? Agarren sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar y como siempre quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. De esa manera, no se perderán ninguno de los vídeos que subimos, y estarán al tanto de todas las novedades, chismes, análisis y mucho más. Es gratis y así me ayudan a seguir creciendo. Así que por favor, suscríbanse. Me harían muy feliz. Y si ya son parte de la familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Los quiero. Bueno, ahora sí, vamos al grano. El 27 de agosto de 2025. La noticia sacudió a todo el mundo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes se conocieron y enamoraron en el set de Love is in the Air, sorprendieron a todos con algo inesperado. Pero, ¿qué pasó exactamente? Para entender bien la situación, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Hande y Kerem, después de la serie, formalizaron su relación. Nos regalaron momentos hermosos, fotos románticas, entrevistas donde se dedicaban palabras preciosas. Parecían la pareja perfecta, la pareja soñada. Hasta se hablaba de matrimonio. Y honestamente todos estábamos emocionados por verlos dar el siguiente paso. La química entre ellos en la pantalla se trasladó a la vida real, y no podíamos dejar de alegrarnos por su felicidad. Las redes sociales se inundaban de publicaciones sobre ellos, de análisis de sus miradas, de especulaciones sobre el futuro. Eran, sin duda, la pareja del momento, y un ejemplo de amor que muchos aspiraban a tener. Pero como en toda historia de amor, hubo altibajos. Rumores de crisis, distanciamientos, pequeños detalles que empezaron a generar dudas entre los fans. Los seguidores más observadores notaban ciertos cambios, pequeñas ausencias en las redes sociales, comentarios sutiles que sembraban la duda. A veces una foto solitaria, un viaje sin el otro. Estos detalles, aunque a veces mínimos, eran suficientes para que los rumores comenzaran a circular. Las especulaciones sobre posibles peleas, sobre diferencias irreconciliables, sobre la presión de la fama, comenzaban a tomar fuerza en los foros y en las redes sociales. Sin embargo, cada vez que surgía un rumor, Hande y Kerem se encargaban de desmentirlo, o al menos, de mantener las apariencias. Seguían demostrando su amor en público, compartiendo fotos juntos y, en general, dándonos a entender que todo estaba bien. Quizás en retrospectiva podríamos interpretar estas demostraciones públicas como una forma de calmar las aguas, de contrarrestar los rumores, de mantener la imagen que el público tenía de ellos. Quizás en ese momento ya estaban atravesando una crisis, y estas muestras de afecto eran un intento de salvar la relación, o al menos de posponer el inevitable final. La presión mediática, la constante observación, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, pueden ser muy agotadoras para una pareja. Hasta el 27 de agosto. Ese día, la noticia explotó en todos los medios de comunicación. No se trataba de un simple rumor, ni de una especulación. Era algo concreto, algo real. Y la noticia era, su separación. Sí, amigos. Después de varios años de relación, Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. La noticia recorrió el mundo en cuestión de minutos. Portales de noticias, blogs de entretenimiento, cuentas de redes sociales dedicadas a las celebridades, todos se hicieron eco de la noticia.
La sorpresa fue mayúscula, la decepción palpable. Las reacciones de los fans fueron diversas, desde la tristeza y la incredulidad, hasta la resignación y el deseo de que ambos fueran felices por separado. La noticia fue confirmada por sus representantes a través de un comunicado. En el comunicado, se pedía respeto por su privacidad y se mencionaba que la separación se había dado en buenos términos. Estos comunicados suelen ser escuetos con frases hechas buscando, sobre todo, proteger la imagen de los involucrados y evitar mayores especulaciones. La frase en buenos términos se ha convertido en un clásico en estos casos, pero ¿qué significa realmente? ¿Significa que la separación fue amistosa? ¿Significa que no hubo dramas ni conflictos? ¿O simplemente es una forma de suavizar la noticia y de evitar que la situación se complique aún más? Pero claro, los fans no nos conformamos con eso, ¿verdad? Queremos saber más. Queremos entender qué pasó, por qué tomaron esa decisión. Queremos saber si hubo infidelidad, si hubo diferencias irreconciliables, si la presión de la fama fue demasiado fuerte. Queremos saber, en definitiva, todos los detalles que nos permitan comprender el porqué de esta inesperada separación. La curiosidad es inevitable, la necesidad de entender las motivaciones detrás de esta decisión es algo inherente al ser humano. Somos testigos de una historia de amor que parecía perfecta, y ahora, de repente, se rompe. Es natural querer saber qué salió mal, qué cambió, qué llevó a esta ruptura. Y aquí es donde entran en juego los detalles, los rumores, las especulaciones, porque como siempre en el mundo del entretenimiento, la verdad es difícil de encontrar. En un mundo donde la información es poder, y donde la prensa del corazón juega un papel fundamental, la verdad suele estar diluida entre rumores, medias verdades y mentiras. Las fuentes son diversas y a menudo poco fiables. Los periodistas y los medios de comunicación compiten por ser los primeros en dar la noticia, y a veces, la prisa por ser los primeros prima sobre la veracidad de la información. En este contexto es muy difícil saber qué es cierto y qué no lo es. Una de las primeras teorías que surgieron fue la de la incompatibilidad. Se decía que a pesar del amor que sentían, sus personalidades y sus agendas no coincidían. Ande, por un lado, estaba centrada en su carrera, en nuevos proyectos, mientras que Kerem, por otro lado, tenía diferentes inquietudes, diferentes aspiraciones. Esta teoría es bastante común en estos casos. Es fácil imaginar que con el paso del tiempo, las prioridades y los objetivos de cada persona puedan cambiar. Quizás al principio la pasión y el amor eran suficientes para superar cualquier obstáculo. Pero con el tiempo las diferencias en las metas, en las aspiraciones, en la forma de entender la vida, pueden convertirse en un problema. Ande, impulsada por el éxito de Love is in the Air, se habría volcado en nuevos proyectos, buscando consolidar su carrera y expandir sus horizontes profesionales. Kerem, por otro lado, podría haber tenido otros intereses, quizás centrarse en proyectos más personales, en viajar, en explorar otras facetas de su vida. Otra de las teorías, y quizás la más fuerte, apuntaba a un tercero en discordia. Se rumoreaba que Ande podría estar involucrada sentimentalmente con alguien más. No se mencionaron nombres concretos, pero se especulaba con un compañero de trabajo, alguien con quien Ande habría compartido mucho tiempo en los últimos meses. Esta teoría es la más común, y también la más dolorosa. La infidelidad, la traición, son heridas profundas que pueden destrozar una relación. Los rumores sobre una posible relación de Ande con un compañero de trabajo se propagaron rápidamente por las redes sociales. Se analizaron fotos, se interpretaron gestos, se buscaron pruebas que confirmaran la sospecha. La prensa del corazón, siempre ávida de este tipo de noticias, se volcó en la investigación, buscando testimonios, declaraciones, cualquier detalle que pudiera confirmar la teoría. Esta situación, de ser cierta, sin duda habría sido muy dolorosa para Kerem, y habría marcado un antes y un después en la relación. Y por supuesto, no podían faltar las teorías conspirativas. Algunos fans aseguraban que la separación era una estrategia de marketing, para generar más interés en sus carreras, en sus futuros proyectos. Esta teoría, aunque menos probable, siempre está presente en el mundo del espectáculo. Las parejas famosas a veces son utilizadas como herramienta de marketing para promocionar películas, series o cualquier otro proyecto. La separación en este caso podría ser una forma de generar expectación, de captar la atención del público, y de asegurarse de que sus nombres sigan siendo relevantes en el mundo del entretenimiento.
Aunque esta teoría suele ser descartada por la mayoría de los fans, siempre existe la posibilidad de que haya algo de verdad en ella. La industria del espectáculo es muy compleja y a veces, las estrategias de marketing pueden ser muy elaboradas. Otros, más pesimistas, afirmaban que todo era una fachada, que la relación ya estaba rota desde hace tiempo y que solo estaban esperando el momento adecuado para hacerlo público. Esta teoría es la más amarga. Significa que la imagen de pareja perfecta que nos habían vendido durante años era una mentira. ¿Qué? Las fotos románticas, las declaraciones de amor, las demostraciones públicas de afecto, eran solo una fachada, una actuación. Si esta teoría fuera cierta, la decepción sería aún mayor, ya que el público se sentiría traicionado, engañado. La pérdida de la ilusión, la sensación de haber sido manipulados, serían muy difíciles de superar. Sea cual sea la razón real detrás de la separación, lo cierto es que nos dejó a todos muy tristes. Hande y Kerem eran una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco, y verlos separados fue un golpe duro para muchos fans. Habíamos invertido tiempo, emociones y esperanzas en su relación. Nos habíamos alegrado por sus éxitos, habíamos vibrado con sus momentos románticos, habíamos soñado con su futuro juntos. Verlos separados fue como perder a una parte de nosotros mismos. La tristeza, la desilusión, el sentimiento de pérdida, fueron sentimientos comunes entre los fans. La nostalgia por los buenos momentos, por la imagen de la pareja perfecta, se apoderó de muchos corazones. ¿Pero qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo han reaccionado Hande y Kerem a la noticia? En cuanto a Hande, se ha mostrado muy discreta. Ha evitado hablar del tema en público, y se ha enfocado en su trabajo y en sus proyectos. Se ha mantenido activa en las redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de su día a día, pero sin hacer ninguna mención a Kerem o a la separación. Esta actitud es comprensible. Es normal que quiera proteger su privacidad y evitar que la situación se convierta en un circo mediático. El silencio en este caso puede ser la mejor estrategia para superar el momento y para proteger su imagen. Centrarse en su trabajo o en sus proyectos es una forma de distraerse, de mantenerse ocupada y de seguir adelante con su vida. Kerem, por su parte, también ha optado por el silencio. Ha evitado las entrevistas y los eventos públicos y se ha mantenido alejado de los focos mediáticos. Parece que ambos están intentando superar la situación de la mejor manera posible y tratando de proteger su privacidad. La discreción en estos casos es fundamental para poder sanar las heridas y para evitar que la situación se agrave. Es probable que ambos estén sintiendo mucho dolor y necesitan tiempo y espacio para procesar sus emociones. La soledad, el silencio, la reflexión, son herramientas importantes para superar una ruptura sentimental. Pero a pesar del silencio, las especulaciones y los rumores siguen a la orden del día. Los fans están constantemente analizando cada foto, cada comentario, cada like, tratando de encontrar pistas sobre lo que realmente pasó. La obsesión por encontrar la verdad, por desentrañar los misterios de la separación, es algo natural. Los fans a través de las redes sociales se convierten en investigadores amateurs, analizando cada detalle, buscando señales, interpretando mensajes subliminales. La necesidad de saber, de entender, de encontrar una explicación, es algo inherente a la condición humana. Las redes sociales en este contexto se convierten en un hervidero de especulaciones, de teorías, de debates, de análisis. Se ha hablado de posibles reencuentros, de llamadas telefónicas, de encuentros furtivos, pero nada ha sido confirmado. Y honestamente creo que lo mejor que podemos hacer es respetar su decisión y darles tiempo para sanar. Es importante respetar la privacidad de Hande y Kerem, y no inmiscuirnos en su vida personal. Darles tiempo para sanar, para reflexionar, para reconstruir sus vidas, es lo mejor que podemos hacer como fans. Evitar las especulaciones, no alimentar los rumores, no acosarlos en las redes sociales, es fundamental para que puedan superar esta difícil situación. La empatía y el respeto deben primar por encima de la curiosidad. Lo que sí es cierto es que la separación de Hande y Kerem ha dejado un gran vacío en el corazón de sus fans. Nos encantaba verlos juntos, nos encantaba ver su amor, su complicidad. Y ahora, tenemos que aceptar que esa historia ha llegado a su fin. La imagen de la pareja perfecta, del amor eterno, se ha desvanecido. La tristeza, la nostalgia, la decepción, son sentimientos inevitables. La pérdida de una relación que parecía tan sólida, tan duradera, es un golpe duro para cualquier fan.
Pero al mismo tiempo es importante recordar que la vida sigue, y que el amor puede volver a aparecer en cualquier momento. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Creo que la principal lección es que el amor, a veces, no es suficiente. A veces, a pesar del cariño, de la pasión, de la conexión, las cosas no funcionan. Y eso no significa que el amor no haya sido real, o que la relación no haya sido importante. Simplemente significa que las cosas cambian, que las personas evolucionan, y que a veces es mejor tomar caminos separados. El amor es un sentimiento complejo y las relaciones son dinámicas. No siempre es fácil mantener la llama encendida, y a veces las diferencias, las circunstancias, las experiencias pueden provocar el final de una historia de amor. Aceptar esta realidad y aprender a convivir con ella es fundamental para poder seguir adelante. El amor puede ser efímero, pero eso no resta valor a los momentos vividos, a las experiencias compartidas, a los sentimientos experimentados. Otra lección es que la vida en el mundo del espectáculo no es fácil. La presión mediática, la exposición pública, los rumores, todo eso puede afectar a las relaciones, a las emociones. Y en ese sentido es importante ser fuertes, resilientes y saber proteger nuestra privacidad. La fama, la fortuna, el reconocimiento son un precio alto a pagar. La exposición constante, la falta de privacidad, la presión de las expectativas, pueden ser muy difíciles de sobrellevar. Las parejas que viven en el mundo del espectáculo deben ser fuertes, resilientes, y saber proteger su relación de los embates de la fama. Aprender a decir no, a establecer límites, a preservar la intimidad, es fundamental para sobrevivir en este mundo. Y por último, creo que es importante recordar que la vida continúa. Hande y Kerem seguirán sus caminos, y seguramente encontrarán la felicidad de nuevo. Y nosotros como fans debemos apoyarlos, respetarlos y desearles lo mejor. La vida es un viaje, y todos merecemos ser felices. Hande y Kerem, a pesar de la separación, seguirán siendo dos grandes artistas, dos personas valiosas, y merecen nuestro respeto y nuestro apoyo. Apoyar sus carreras, seguir sus proyectos, desearles lo mejor en sus vidas, es la mejor manera de demostrarles nuestro cariño y nuestra admiración. La felicidad de los demás debe ser una prioridad. Así que amigos, la historia de Hande y Kerem, sí, nos ha dejado con el corazón roto. Pero también nos ha enseñado mucho sobre el amor, sobre la vida y sobre la importancia de ser felices. Esta historia, a pesar de su final triste, nos ha dejado importantes lecciones. Nos ha recordado la fragilidad del amor, la importancia de la privacidad, la necesidad de ser felices. Nos ha enseñado a valorar los momentos vividos, a aceptar los cambios, a ser empáticos y a respetar las decisiones de los demás. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que es definitivo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son importantes, sus reflexiones son valiosas. El debate, la conversación, la discusión, nos permiten entender mejor esta situación y reflexionar sobre el amor, la vida y las relaciones. Y ya llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya entretenido. Ya saben que este canal es para ustedes, para compartir, para debatir y para estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Este canal es un espacio para compartir, para debatir, para reflexionar, para conectar con otros fans. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, me ayudan a seguir creciendo y a mejorar cada día. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Me hace muy feliz saber que están aquí, que me acompañan en este viaje. Su apoyo incondicional, su cariño, me dan la fuerza para seguir adelante, para seguir creando contenido, para seguir compartiendo con ustedes mi pasión por el mundo del entretenimiento. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Ayúdenme a crecer, a llegar a más personas, a compartir este espacio con más y más fans. Cada like, cada comentario, cada suscripción, es un apoyo invaluable. Les mando un beso enorme. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!